Señores estudiantes, continuando con el libro Ética para Amador de Fernando Savater, hoy nos vamos a referir al capítulo 9 y último, Elecciones Generales. En este capítulo, al igual que el anterior, Savater nos habla sobre un tema muy diferente. Nos habla sobre los políticos, sobre la ética y sobre la política. ¿Y quién no ha escuchado decir las palabras: la política es una vergüenza, una inmoralidad, los políticos no tienen ética? De seguro, no solamente yo, sino ustedes han escuchado repetir cosas así 1 millón de veces. Como primera norma, en estas cuestiones es desconfiar de quien crean que su santa obligación consiste en lanzar siempre rayos y truenos morales contra la gente en general, sean los políticos, las mujeres, los judíos, los farmacéuticos o el pobre que simplemente es un ser humano. La ética no es un arma arrojadiza ni munición destinada a pegarle buenos cañonazos al prójimo en su propia estima. Para lo único que sirve la ética es para intentar mejorarse a uno mismo, no para reprender elocuentemente al vecino. Y lo único seguro que sabe la ética es que el vecino, tú, yo y los demás estamos todos hechos artesanalmente de uno en uno con amorosa diferencia. De modo que a quien nos ruge al oído decirnos todos los políticos son inmorales, no tienen, no tienen ni pizca de ética, se les puede responder amablemente: ocúpate de ti mismo o cosa parecida, porque tienen tanta mala fama los políticos. En una democracia, políticos somos todos, directamente o por representación de otros. Lo más probable es que los políticos se nos parecen mucho a quienes les votamos, quienes incluso demasiado. Si fuesen muy distintos a nosotros, mucho peores o exageradamente mejores que el resto, seguro que no los elegiríamos para representarnos en el gobierno. Los gobernantes que no llegan al poder por medio de elecciones generales, como son los dictadores, los líderes religiosos o los reyes, basan su prestigio en que se les tenga por diferentes al común de los hombres. Como son distintos a los demás, se consideran con derecho a mandar sin someterse a las urnas ni escuchar la opinión de cada uno de los conciudadanos. Eso sí, aseguran muy serios que el verdadero pueblo está con ellos, que la calle les apoya con tanto entusiasmo que no hace falta ni siquiera contar con sus partidarios para saber si son muchos o menos de muchos. En cambio, quienes desean alcanzar sus cargos por vía electoral procuran presentarse al público como gente corriente, muy humanos, con las mismas aficiones, problemas y hasta pequeños vicios. Por supuesto, ofrecen ideas para mejorar la gestión de la sociedad y se consideran capaces de ponerlas competentemente en práctica, pero son ideas que cualquiera debe poder comprender y discutir, así como tienen que aceptar también la posibilidad de ser sustituidos en sus puestos si no son tan competentes como dijeron o tan honrados como parecían. Entre estos políticos los habrá muy decentes, otros caraduras y otros aprovechados, como ocurre entre los bomberos, los profesores, los sastres,
los futbolistas y cualquier otro gremio. Entonces, ¿de dónde viene su notoria fama? Esa notoria mala fama. Para empezar, los políticos ocupan lugares especialmente visibles en la sociedad y también privilegiados. Sus defectos son más públicos que los de las restantes personas. Además, tienen más ocasiones de incurrir en pequeños o grandes abusos que la mayoría de los ciudadanos. El de ser conocidos, envidiados e incluso temidos tampoco contribuye a que sean tratados con ecuanimidad. Las sociedades igualitarias, es decir, democráticas, son muy poco caritativas con quienes escapan a la media por encima o por debajo. Al que sobresale apetece apedrearle, al que se va al fondo se le pisa sin ningún remordimiento. Por otra parte, los políticos suelen estar dispuestos a hacer más promesas de las que sabrían o querrían cumplir. Jugamos a creernos que los políticos tienen poderes sobrenaturales y luego no les perdonamos la decepción inevitable que nos causan. Si confiásemos menos en ellos desde el principio, no tendríamos que aprender a desconfiar tanto de ellos más tarde. Aunque a fin de cuentas siempre es mejor que sean regulares, tontorrones y hasta algo chorizos, como tú o como yo. Mientras sea posible criticarles, controlarles o cesarles cada cierto tiempo. Lo malo, cuando son jefes, como se supone a sí mismos, siempre en posesión de la verdad, no hay modo de mandarles a casa más que a tiros. Lo que a mí, lo que a ti nos importa ahora es si la ética y la política tienen mucho que ver y cómo se relacionan. En cuanto a su finalidad, ambas parecen fundamentalmente emparentadas. No se trata de vivir bien en los dos casos. La ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. El objetivo de la política es de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo que le conviene. Como nadie vive aislado, cualquiera que tenga la preocupación ética de vivir bien no puede desentenderse olímpicamente de la política. Sería como empeñarse en estar cómodo en una casa, pero sin querer saber nada de las goteras, ni de las ratas, ni de la falta de calefacción, ni ver que los cimientos están carcomidos y que puede hundirse el edificio mientras dormimos. Las diferencias importantes entre ética y política, para empezar, la ética se ocupa de lo que uno mismo hace con su libertad, mientras que la política intenta coordinar de manera más provechosa para el conjunto lo que muchos hacen con sus libertades. En la ética lo importante es querer bien porque no se trata más que de lo que cada cual hace porque quiere. Para la política, en cambio, lo que cuentan son los resultados de las acciones. Se hagan por lo que se hagan. El político intenta presionar con los medios a su alcance, incluida la fuerza, para obtener ciertos resultados y evitar otros. Tomemos un ejemplo, un caso trivial. El respeto a las indicaciones de los semáforos, desde el punto de vista moral. Lo positivo es querer respetar la luz roja, pero si el asunto se considera políticamente,
Lo que importa es que nadie se salte los semáforos, aunque no sea más que por miedo a la multa o a la cárcel. Para el político, todos los que respetan la luz roja son igualmente buenos. Lo hagan por miedo, por rutina, por superstición o por convencimiento racional de que debe ser respetada. A la ética, en cambio, solo le merecen aprecio verdadero estos últimos, porque son los que entienden mejor el uso de la libertad. En una palabra, hay diferencia entre la pregunta ética que yo me hago a mí mismo y la preocupación política por la que la mayoría funcione de manera considerada más recomendable y armónica. El detalle importante, la ética no puede esperar a la política. No hagas caso de quienes te digan que el mundo es políticamente invivible, que está peor que nunca, que nadie puede pretender llevar una buena vida en una situación tan injusta, violenta y aberrante como la que vivimos. Las sociedades humanas nunca han sido nada del otro mundo, como suele decirse. Siempre han sido cosas de este mundo y por tanto llenas de defectos, de abusos y crímenes. Señores estudiantes, como dice el autor, en todas las épocas ha habido personas capaces de vivir bien o por lo menos empeñadas en intentar vivir bien. Cuando podían, colaboraban en mejorar la sociedad en la que les había tocado desenvolverse. Si eso no les era posible, por lo menos no la empeoraban. Lucharon y luchan también hoy porque las relaciones humanas políticamente establecidas vayan siendo eso, más humanas, es decir, menos violentas y más justas. Pero nunca han esperado a que todo a su alrededor sea perfecto y humano para aspirar a la perfección y a la verdadera humanidad, quienes los seres humanos de la buena vida los arrastran a los demás. Desde un punto de vista ético, primero, como todo el proyecto ético parte de la libertad, sin la cual no hay vida buena que valga, el sistema político deseable tendrá que respetar al máximo o limitar mínimamente las facetas públicas de la libertad humana. La libertad de unirnos o de separarnos de otros, la de expresar las opiniones y la de inventar belleza o ciencia, la de trabajar de acuerdo con la propia vocación o interés, la de intervenir en asuntos públicos, la de tratarse o instalarse en un lugar, la libertad de elegir los propios goces del cuerpo y del alma. Abstenerse dictaduras porque todo lo que son por nuestro bien viene justamente porque nuestra mayor bien particular o común es el de ser libres. Un régimen político que conceda la debida importancia a la libertad insistirá también en la responsabilidad social de las acciones y omisiones de cada uno. Por regla general, cuanto menos responsables resulte cada cual de sus méritos o fechorías, menos libertad se está dispuesto a concederle. En los sistemas políticos en que los individuos nunca son del todo responsables, tampoco suelen serlo los gobernantes, que siempre actúan movidos por las necesidades históricas o los imperativos de la razón del Estado. Cuidado con los políticos para quien todo el mundo es víctima de las circunstancias o culpable de ellas. Segundo, principio básico de la vida buena es tratar a las personas como personas, es decir, ser capaces de ponernos en el lugar de nuestros semejantes y de relativizar nuestros intereses para armonizarlos con los suyos. Si prefieres decirlo de otro modo,
Se trata de aprender a considerar los intereses del otro como si fuesen tuyos y los tuyos como si fuesen del otro. A esta virtud se le llama justicia. Y no puede haber régimen político decente que no pretenda, por medio de las leyes e instituciones, fomentar la justicia entre los miembros de la sociedad. La única razón para limitar la libertad de los individuos cuando sea indispensable hacerlo es impedir, incluso por la fuerza, si no hubiese otra manera, que traten a sus semejantes como si no lo fueran, o sea, que los traten como juguetes, bestias de carga o simplemente herramientas o seres inferiores. A la condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuera su sexo, color de piel, ideas o gustos, se le llama dignidad. Fíjense, aunque la dignidad es lo que tenemos todos los humanos en común, es precisamente lo que sirve para reconocer a cada cual como único e irrepetible. Las cosas pueden ser cambiadas unas por otras. Se las puede sustituir por otras parecidas o mejores. En una palabra, tienen su precio, como pasa con ciertas obras de arte o ciertos aspectos de la naturaleza. Ahora bien, todo ser humano tiene dignidad y no precio, es decir, no puede ser sustituido ni se le debe maltratar con el fin de beneficiar a otro. El autor refiere que cuando dice que no puede ser sustituido, se refiere a la función que realiza. Un carpintero puede ser sustituido en su trabajo por otro carpintero. Se refiere el autor a su personalidad propia del ser humano, a lo que verdaderamente es. Cuando habla de maltratar, quiere decir que ni siquiera se le puede castigar de acuerdo a la ley o se le tiene políticamente como enemigo, porque deja de ser acreedor a unos miramientos y a un respeto. Y es verdad, hasta en la guerra, que es el mayor fracaso del intento de la buena vida en común de los hombres, hay comportamientos que suponen un crimen mayor que el propio crimen organizado que la guerra representa. Y es la dignidad humana, lo que nos hace a todos semejantes justamente porque certifica que cada cual es único, que el ser humano no es intercambiable y con los mismos derechos al reconocimiento social que otro ser humano. La experiencia de la vida nos revela en carne propia, incluso a los más afortunados, la realidad del sufrimiento. Tomarse al otro en serio, poniéndoles en su lugar, consiste no solo en reconocer su dignidad de semejante, sino también en simpatizar con sus dolores, con las desdichas que por hedor propio, accidente, fortuito, necesidad biológico le afligen, como antes o después pueden afligirnos a todos. Enfermedades, vejez, debilidad insuperable, abandono, trastorno emocional o mental, pérdida de lo más querido o de lo más imprescindible, amenazas y agresiones violentas por parte de los más fuertes o de los menos escrupulosos. Lo difícil es lograr que esta asistencia no se haga a costa de la libertad y de la dignidad de la persona. A veces el Estado, con el pretexto de ayudar a los inválidos, termina por tratar como si fueran inválidos a toda la población. Las desdichas nos ponen en manos de los demás y aumentan el poder colectivo sobre el individuo.
Es muy importante esforzarse porque ese poder no se emplee más que para remediar carencias y debilidades, no para perpetuarlas bajo anestesia en nombre de una compasión autoritaria. Quien desee la vida buena para sí mismo, de acuerdo al proyecto ético, tiene también que desear que la comunidad política de los hombres se base en la libertad, la justicia y la asistencia. La democracia moderna ha intentado a lo largo de los últimos siglos establecer esas exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política, y son los derechos humanos, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos más que de logros efectivos. Insistir en reivindicarlos al completo en todas las partes y por todos sigue siendo la única empresa política de la que la ética no puede desentenderse. Lo que sí me parece evidente es que muchos de los problemas que hoy se nos presentan a los 5 millones de seres humanos del planeta es que no pueden ser resueltos, ni siquiera bien planteados, más que de forma global para todo el mundo. Piensen en el hambre que hace morir todavía a tantísimos millones de personas, o el subdesarrollo económico educativo de muchos países, o la persistencia de sistemas políticos brutales que oprimen sin remilgos a su población y amenazan a sus vecinos, o el derroche del dinero y ciencia en armamentos, o la simple y llana miseria de demasiada gente, incluso en naciones ricas, etc. El autor dice: creo que la actualidad fragmentación política del mundo no hace más que perpetuar estas lacras y entorpecer las soluciones que se proponen. Otro ejemplo que nos da es el militarismo, la inversión frenética en armamento de recursos que podría resolver la mayoría de las carencias que hoy se padecen en el mundo, el cultivo de la guerra agresiva. Las doctrinas que enfrentan sin remedio a unos hombres con otros, el racismo que clasifica a las personas en primera, segunda o tercera clase de acuerdo con las fantasías pseudocientíficas, los nacionalismos feroces que consideran que el individuo no es nada y la identidad colectiva lo es todo, las ideologías fanáticas religiosas o civiles incapaces de respetar el pacífico conflicto entre opiniones que exigen a todo el mundo crear y respetar lo que ellas consideran la verdad y solo eso. El autor refiere que en este último capítulo solo ha pretendido señalar que hay exigencias políticas que ninguna persona que quiera vivir bien pueda dejar de tener. Terminando en este último capítulo, recomienda al autor: vete leyendo. Sin embargo, es importante mencionar que este capítulo se nos habla sobre política haciendo una referencia general. Se habla de la mala fama de los políticos, pero se define como que es la fama que tendría cualquier político y que es la característica que tendría el pueblo en general, sin importar quién sea el que está desarrollando determinado puesto. Y que el político se parece mucho a la sociedad, ya que si fuera diferente sería muy difícil ganar. Esto nos hace responsables de lo que pasa con el gobierno, ya que dentro de la ética esto se lleva a cabo por una elección que esperamos obtener lo mejor para nosotros. La ética y la política son actividades relacionadas con la libertad.
También se refiere que el político cuando está y tiene el poder de manejar, olvida, especialmente cuando se porta, cuando el político ya olvida de que ha sido elegido por las bases y se vuelve el jefe sin contemplar de que en cualquier momento se lo puede bajar, empieza a abusar del poder que tiene y trata al ser humano como confundiéndose de que es una persona, tratándole como una cosa sin respetar sus libertades. Y más aún existen gobiernos donde en este momento no les importa si sufren hambre o sufren no solamente el desafío de que no se les respeten sus derechos humanos, la misma que hasta este momento la ética no puede dejar a un lado, toda vez de que aún se tiene que tratar, se tiene que seguir luchando por estos derechos humanos que lastimosamente muchos políticos olvidan cuando se convierten en jefes. Señores estudiantes, habiendo culminado con el libro Ética para Amador, con este último capítulo, entramos a hacer un pequeño resumen de lo que es ética para Amador, y Fernando Savater nos habla en sus nuevos capítulos de diferentes temas. En el capítulo 1 nos habla de qué va la ética, segundo, órdenes y costumbres y caprichos. En el capítulo 2 nos habla haz lo que quieras, capítulo 4 date la buena vida, capítulo 5 despierta baby, capítulo 6 aparece Pepito Grillo, capítulo 7 ponte en su lugar, capítulo 8 tanto gusto, y el capítulo 9 que acabamos de referirnos, elecciones generales. Para lo que el autor Fernando Savater, en su capítulo 1 de ética, de qué va la ética, nos habla de la libertad, se refiere que lo necesario es saber qué cosas son convenientes o buenas y cuáles inconvenientes o malas. También nos habla que hay ciertas cosas que aprendemos por voluntad. Nadie es capaz de saberlo todo. Ser libres para intentar algo no significa lograrlo, a veces mezclando la libertad con omnipotencia, y entonces que intentamos elegir dentro de lo posible. Cuando se presentan ambigüedades, es que comienzan las dificultades de saber vivir y entrar en el juego de la libertad. Los animales están programados por la naturaleza y no tienen remedio de ser tal como son. En cambio, los seres humanos podemos elegir nuestra forma de vida. Tenemos más alternativas de proceder, y aunque en ocasiones resulten raras, muy pocas veces son imposibles. Somos libres de elegir lo que nos pasa, sino de responder a ello de un modo u otro. Obedecer o rebelarnos, hacer lo correcto o lo incorrecto. El capítulo 2, órdenes, costumbres y caprichos, refiere que nuestros actos son automáticos, no nos tomamos tiempo para tomar la decisión más acertada. No elegimos qué nos pasa, pero elegimos qué hacer frente a eso. Nos habla del capricho. Actuar por capricho es malo y se compromete a la fortuna o a la vida, es mucho peor. Las costumbres viven de la comodidad, de seguir la rutina y en el interés de no contar o contrariar a otros. Las órdenes sacan
su fuerza del miedo a las represalias que se tomarán contigo si no lo obedeces. Tienes que ir a estudiar, pero te levantas tarde y realizas tus actividades por rutina. No realizaste actos angustiosos o pensantes. Motivo: es la razón por la que haces algo. Podría ser entonces una orden. Nos inclina a una conducta. Cada uno tiene su propio peso. Es importante pensar que las órdenes sacan su fuerza del miedo a las represalias que se tomarán contigo si no obedeces. El capítulo 3, haz lo que quieras. Y acá es importante que se refiere a la libertad y a la moral. ¿Qué es la libertad? Es poder elegir. Es la libertad de decir sí o no. La moral son reglas o normas que consideramos válidas. La libertad, a veces nos dejamos llevar, pero debemos pensar 2 veces para hacer algo. Y necesitamos razonar para saber si es o no es conveniente. Por eso, primero, ¿por qué hago esto? Y segundo, cuestionarnos la primera, ¿por qué obedezco por miedo? La libertad es poder elegir sí o no. Hacemos las cosas por orden, costumbre o para conseguir algo. Nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. La ética cuestiona porque son válidos. La moral son reglas o normas que consideramos válidas. Hay cosas buenas y malas que nada tiene que ver con la moral. Ser bueno no significa ser resignado o paciente o ser emprendedor. No podemos saber por qué, no sabemos para qué sirven los seres humanos. Lo único que se sabe es que la ética se basa en una frase: haz lo que tú quieras. El capítulo 4, date la buena vida. Emplea tu libertad, no la pierdas al servicio de otros. Darse la buena vida es al final igual que dar la buena vida. La base de nuestra cultura es el lenguaje, por lo que hablar y escuchar a alguien es tratarlo como persona. Toma en serio tu libertad, pero no la confundas con caprichos. Haz lo que quieras, no lo primero que se te ocurra. Se representa en la libertad, pues no somos libres de elegir o no, sino que estamos condenados a la libertad. Debemos establecer prioridades entre los deseos repentinos y aquellos a lo largo plazo. Quiere decir, incluye relaciones con otros seres humanos, no a costa de ellos. Para ser hombre se necesita de otros que fundamenten nuestra realidad cultural mediante enseñanza. El capítulo 5, despierta baby. Los caprichos no son malos. Lo que pasa es que en la vida hay multitud de cosas más importantes que hacer, lo que nos venga en gana. La vida es complicada y quien busca las simplicidades nunca llega a hacer nada por sí mismo. No nos excedamos a la hora de querer. Si tratamos a los humanos como cosas, solo recibiremos cosas. La obsesión
por las cosas materiales, nos perdemos. Si damos amor, fidelidad, comprensión, todo eso se nos devuelve. Lo que en verdad las personas nos pueden dar, lo indispensable para darse la buena vida, es sentirnos bien con nosotros mismos, que es de la única manera de que los demás nos vean bien. Materialismo: a veces se envidia a las personas porque tienen muchas cosas materiales. Las personas que se encuentran bien por dentro son las que tenemos que envidiar, porque son las más felices y no aquellas que tienen muchas cosas. Capítulo 6. Aparece Pepito Grillo. La única obligación que tenemos en la vida es no ser imbéciles. El imbécil no cojea con los pies, sino con el ánimo. Con los modelos de imbéciles: el que cree que no quiere nada, el que cree que lo quiere todo, el que no sabe lo que quiere y no se molesta en averiguarlo, el que sabe lo que quiere pero no sé. Tener conciencia, saber vivir humanamente, hacer lo que corresponde a lo que queremos, desarrollar la moral, ser responsables de nuestros actos. ¿Quién es egoísta? ¿Quién quiere y busca lo mejor para sí mismo? ¿Quién es egoísta sin ser imbécil? Aquel que se rodea de lo que le sienta mal es un imbécil que desea saber, que deseaba ser. La cultura y la responsabilidad también se relacionan con la conciencia, pero lo peor es el remordimiento, que es el descontento con nosotros mismos por emplear la libertad en contra de nuestros deseos. Ser responsables es ser libres para bien o para mal. Y ser responder de los actos, actuar sin orden para poder construir, transformarse e inventarse a sí mismo. La decisión de vivir bien es personal. Lo ideal sería que se volviera un tipo de vicio. Capítulo 7. Ponte en su lugar. La ética es vivir entre humanos. Sin embargo, hay criterios distintos acerca de lo aceptable y lo inaceptable. Lo cierto es que lo conveniente es aquello sin lo cual se vive más no humanamente. Incluso quien comete cualquier fechoría sigue siendo humano, pues cuenta con la posibilidad de transformarse. A los hombres que no consideramos buenos los deseamos mantener a distancia, pero también debemos tener en cuenta que son humanos, y aunque nosotros los consideremos malos, pueden darnos humanidad. Muchos malos lo son porque son desgraciados, están solos, temerosos y son ignorantes. Una característica del ser humano es la imitación, por lo que el ejemplo que se le da a los semejantes es básico. Lo más valioso que obtenemos de nuestros semejantes es la posibilidad de tener la complicidad y afecto de más seres libres. Es la forma en que la propia humanidad se refuerza. La libertad no sirve a nadie ni nadie se contagia. Al perjudicar al prójimo, el más perjudicado es al final uno. Tratar a las personas humanamente es saber ponerse en su lugar, ser consciente que pese a las diferencias que entre todos existan, siempre se está de algún modo dentro de los semejantes, o reconocer sus derechos y razones para considerarlo igual de real y serio como uno mismo. La clave es sentir simpatía y ponerse en el lugar del otro.
Se requiere de objetividad para hacer o para ver las cosas a su manera sin ocupar su sitio. La virtud de la justicia es la habilidad para saber lo que nuestros semejantes esperan de nosotros. Y esto no se logra obedeciendo leyes que establecen solo un mínimo de esto. Debemos saber que a los humanos hay que amarlos un poquito para que nosotros recibamos ese poquito de amor que nos hace tanta falta para hacernos humanos y vivir una vida humana, una vida buena. Y una buena vida. El capítulo 8. Tanto gusto. Disfrutar no es malo mientras no daña a nadie, es lo que nos aleja de ser animales. El sexo con fines únicos. Se piensa en el sexo como una cosa inmoral. Existe una censura sobre lo que implica placer y no reparamos en pensar que sin su satisfacción no hay vida buena, pero debemos saber que no es así. Hay una diferencia entre el uso y el abuso del placer. Si abusamos de un placer, lo podemos convertir en malo si dependemos de él. Disfrutar los placeres, pero sin abusar de ellos. El placer que mata es un castigo. La templanza es el arte de poner el placer al servicio de la alegría que acepta vida y muerte, placer y dolor. Los placeres tienen un control sobre ellos que impida que mezclen con otros aspectos de la vida personal. Algunos temen al placer sobre porque les gusta demasiado, otros disfrutan no dejando disfrutar. Para quienes lo bueno es lo que nos disgusta hacer y sufrir es más meritorio que gozar, lo que no tiene nada de moral o ético. Señores estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Gracias.